Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro curso de ETAP con ETAP-PY. En este video aprenderemos cómo graficar los ángulos y las magnitudes de voltaje al ejecutar un estudio de flujo de carga utilizando la API de Python de ETAP. Para ello usaremos el ejemplo de la IEEE de 9 nodos existente en el software. Comencemos. Inicialmente ejecutaremos en nuestro ejemplo de la IEEE de 9 nodos el código para flujo de carga que utilizamos en el video anterior. Para ello debemos crear un nuevo módulo que nos permita adaptarlo a la implementación propuesta para este video. Al tener el código que utilizamos en el video anterior, vamos a poder copiarlo en un nuevo módulo. Esto tiene como fin poder guardarlo en la carpeta principal del ejemplo que estamos utilizando. En este ejemplo guardaremos nuestro código como flujo de carga para las magnitudes de los voltajes y los ángulos que vamos a visualizar en las gráficas. A continuación vamos a correr el código para flujo de carga que utilizamos en el video anterior. Esto tiene como finalidad poder identificar los valores y resultados que vamos a obtener en el circuito y que deseamos graficar. Para continuar, vamos a retomar una parte del código que utilizamos en el video anterior al graficar y almacenar algunas variables. La parte del código que estamos seleccionando nos permite tomar los resultados al correr el flujo de carga y almacenarlos en variables que pueden ser graficadas. Adicional a ello, vamos a colocar una visualización de los datos que está almacenando el software. Realizando un resumen del código debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, la importación de las librerías requeridas. Segundo, la revisión de la conexión con ETAP. Y tercero, la inicialización de comandos para ejecutar el flujo de carga. Estas secciones son las mismas que trabajamos en el video anterior. La cuarta sección que trabajaremos en este video para la importación de librerías nos dice que necesitamos obtener el informe de los resultados en ETAP-PY. Para ello debemos convertir la respuesta de ETAP en un diccionario de Python que pueda extraerse para su posterior análisis gráfico. Esta parte del comando de la que venimos hablando se conoce como parseo del XML. Esto significa que se convierte la cadena en un elemento que permite extraer la información de los nodos. Seguidamente se define la función SQLite. Esta nos permite conectarnos a la base de datos de almacenamiento. Al conectarnos a la base de datos mencionada anteriormente, se realiza la consulta de las magnitudes de voltaje. Para ello vamos a definir como función bmac. Esta función es la que vamos a verificar en nuestros registros para determinar cuáles fueron los resultados obtenidos. Luego de tener definida nuestra variable de magnitudes de voltaje, debemos de igual forma definir la variable que va a almacenar los valores de los ángulos de cada nodo. Esto para poder llamarlo desde la base de datos cuando sea requerido. Por otro lado, debemos definir otra variable. Esta es busNoLabel. Esta nos permite consultar los números de identificación de los buses en las bases de datos. Teniendo definidos los valores y los nombres de las variables, realizamos la conexión a la base de datos para poder empezar a definir la lista de matrices que nos va a permitir consultar los resultados del flujo de carga. La matriz que se está definiendo en pantalla es YDataMatrix. Esta almacena 3 matrices, ya que es la lista de listas. Esta contiene magnitudes de voltaje como 0, ángulos de voltaje como 1 y número de buses como 2. Continuando con el código, se realiza la conversión de tuples a cadenas de caracteres.
Los tuples son colecciones de datos idénticos o distintos que no pueden ser modificados. La función convertTuple nos permite convertir estas colecciones de datos a cadenas de texto. La finalidad es que podamos imprimir los números y nombres de los buses almacenados en los índices en la lista index. En esta sección del código se implementa un ciclo for. Este tiene la función de realizar la iteración sobre cada elemento de la variable que corresponde al número de bus. Este corresponde a la tercera matriz. Lo que hace es que busca el número de los buses y lo almacena en la lista index. En general, este bucle recorre cada número de los buses, encuentra su índice en la lista y guarda dicho dato mientras imprime la correspondencia entre el índice y el número que le corresponde de bus. Seguidamente se realiza la separación de los datos de voltaje. Con los siguientes ciclos for se recorre la matriz YDataMatrix y se separan las magnitudes de voltaje y los ángulos de voltaje. Esto para poder almacenarlos en listas separadas. Como lo vimos anteriormente, la lista para las magnitudes de voltaje va a ser A y la lista para los ángulos de voltaje va a ser B. En esta última parte de la codificación se realiza la importación de las librerías para graficar los datos finales. En este caso se utiliza la función plotly para crear dos gráficos de barras, uno para las magnitudes de voltaje y otra para los ángulos de voltaje, estos definidos en sus valores y en el bus correspondiente. Adicional a ello, configuramos las etiquetas, los títulos de los ejes y cómo se desea visualizar el gráfico final. Entre estos tenemos en cuenta cuál va a ser el bus, cuál va a ser el voltaje y el porcentaje del voltaje y el ángulo que le corresponde. Cuando se definen las últimas configuraciones, se tienen en cuenta los ejes de las gráficas, es decir, en X vamos a ver todos los buses y en Y el comportamiento, tanto de los voltajes como de los ángulos. Tengamos en cuenta que las magnitudes de los voltajes van a estar dadas en valores porcentuales. Esto se debe a que al correr el flujo de carga se nos entrega el porcentaje del voltaje en kilovoltios que está representando en ese momento. Al ejecutar el código que realizamos anteriormente, podremos verificar el comportamiento del flujo de carga en el circuito. Así obtendremos las gráficas que observamos en pantalla. Primero tendremos la gráfica del porcentaje de magnitudes de voltaje y segundo la de ángulos de voltaje. Si revisamos en nuestra interfaz, podremos observar que tenemos una lista de 0 a 8. Esta corresponde a cada uno de los buses. Esta información es muy importante para identificar cuál es el bus en la gráfica. Aquí podemos observar el porcentaje de las magnitudes de voltaje obtenidas. Para el bus 1, en la gráfica el valor 0 tenemos 104%, lo que corresponde correctamente en los resultados obtenidos. Estos datos corresponden a lo largo de todos los buses, lo que significa que el gráfico corresponde a los resultados esperados. Por otro lado, si observamos la gráfica de los ángulos de voltaje,
Notaremos que en el bus 1 el ángulo es 0, por lo tanto este no va a verse reflejado. En tal caso, que sean negativos, el gráfico de barras será negativo. Esperamos que este capítulo haya sido de gran utilidad para todos ustedes. Nos veremos en un próximo capítulo para estudiar algunas de las herramientas de ETAP PY. Hasta pronto.